aunque no voy con traumas ni encono, no me justifico, no me perdono. Que hablamos mucho o hacemos poco, que el mundo está cada vez más loco. Que hablamos mucho. Buenas noches, teleaudiencia. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches, Renzo. Buenas noches a los amigos que nos están viendo desde todos los puntos del departamento, porque nuestra casa, nuestro canal, llega a todos los puntos del departamento. Bienvenidos a una nueva entrega de conclusiones y esperemos, bueno, que como siempre les decimos, que nuestro trabajo sea de su agrado y lo que busca, ¿no? La información en profundidad y como lo dice, lo van a sacar conclusiones y que nuestros televidentes también saquen conclusiones al respecto. Así es, Álvaro, agradecer todos los mensajes que tuvimos en el primer programa de esto que dimos a llamar con Álvaro Conclusiones, aquí por la pantalla de TV+. Un gusto que le haya gustado nuestra edición, nuestra primera edición de este nuevo programa. Y pronto y rápido empezaremos con las noticias, Álvaro. Por supuesto que son muy importantes las que se han desarrollado en la última semana, Renzo, ¿no? Muy importantes. Entre ellas, la nueva derivación que tuvo el caso Lucía y Saraí, ¿verdad? Así, una derivación importantísima, Álvaro. Algo que esperaba la familia y creo que la mayoría de los floridenses desde el primer momento, que era el imputado, el principal imputado por este accidente de tránsito que costó con la vida de dos personas jóvenes de nuestra ciudad, cumpliera lo que era su prisión preventiva en un centro de reclusión. Exacto. Y esta derivación surgió, y por eso te doy la derecha a ti, que sé que te gusta la materia y sé que estás muy informado al respecto. Esta derivación judicial surgió a raíz de varios incumplimientos por parte del imputado. Así es, varios registros fílmicos que pudo acceder la Fiscalía y algunos testigos cambió lo que es la carátula de la prisión preventiva del imputado, que ahora la cumplirá en la cárcel departamental. Pero ¿te parece, Álvaro, si primero vemos el informe de lo que fue este viernes y posterior lunes el trabajo judicial aquí en la sede de Rivera? Me parece bárbaro. Compartimos el informe, señor director. Un trabajo judicial que se extendió el viernes, empezó alrededor de las 14 horas y se extendió hasta el día lunes, donde también las partes empezaron a llegar, como lo decía el informe, cerca de 14:30, 15 horas, y se extendió hasta las 21 horas, pasaditas las 21 horas, Álvaro. Exacto, Renzo, y un muy buen trabajo periodístico que desarrollaste junto a Alexis Drusido, también compañero de esta casa, sobre todo la jornada del lunes, donde se registró minuto a minuto de lo que se iba sucediendo en la sede judicial apostada en la calle Rivera, ¿verdad? Así es, empezaron a llegar testigos de ambas partes, los abogados de ambas partes, y ahí empezó lo que fue esta larga jornada judicial, una de las más largas que recuerdo trabajando aquí en el canal, de unas 6 horas de audiencia, una de 2 más que quedan por lo menos, Álvaro, porque así va a ser, queda un juicio interno, queda una nueva instancia que es la preparativa para el juicio oral, y después sí queda lo que es el juicio oral que se llevará acá adelante, como lo explicábamos en el programa anterior, por otro doctor, por otro juez, ¿verdad? Puntos a resaltar.
Al principio, el día viernes, el abogado del imputado, uno de los abogados, el doctor Rodríguez, dijo que esto que estaba pasando era todo culpa de la prensa. No es la primera vez que sucede, ¿verdad? No es la primera vez que lo sucede. Ya lo había dicho del medio colega la CW33 en la nueva radio, a nuestro colega Rubén Mario, y el otro día nos dijo a nosotros que estábamos el viernes en las afueras del juzgado que todo esto que estaba pasando era culpa de la manija de la prensa. Y eso levantó Polvareda, por supuesto. Eso levantó Polvareda, Rubén Mario, conociéndolo, lo llamó el viernes en la mañana, el lunes en la mañana, perdón, y él sigue sosteniendo lo mismo. Cuando salió la fiscal, Álvaro, fue consultada sobre este aspecto. Dice que para ella, ellos trabajan en torno a pruebas, no en torno a lo que la prensa manifieste. Y está bien, porque era preocupante si el doctor, lo sigue entendiendo igual, ¿no?, que es así para él, y está bien porque es su punto de vista, que la prensa trabajara al grito de la prensa, que la Fiscalía. Justicia trabajara al grito de la prensa, yo creo que no es la justicia uruguaya la que está actuando ahí. El abogado siguió insistiendo con eso y bueno, la fiscal dijo que ella trabajaba a torno de las pruebas. ¿Compartimos la palabra de la fiscal, te parece, Renzo? Sí, compartimos la palabra de la fiscal cuando era consultada sobre este tema. Nada, o sea, es un tema que sí se ha hablado mucho en la comunidad, se ha manejado en las redes sociales, pero para nada influyó en esto. No, o sea, nosotros en el momento que tenemos una denuncia que nos dice que el señor García está incumpliendo la medida de prisión domiciliaria, nos ponemos a investigar y obviamente obtuvimos prueba de que eso ocurría, más allá de los rumores o de lo que se decía por las redes o mismo en la ciudadanía, así que no, para nada influyó. No. Bueno, como sale de las expresiones de la fiscal al ser consultada por la prensa a la salida del juzgado, ella indicó que estos hechos generan conmoción pública. No solamente conmoción, sino un trabajo periodístico que tal vez sobresalga de otras actividades de la vida cotidiana. Pero esto para nada opaca la actividad objetiva que deben tener, en este caso, los fiscales con respecto a este caso, y que puso énfasis que, bueno, que ellos en su trabajo ponen el énfasis en las pruebas, como debe ser en un Estado de Derecho. Así es, así que quedó claro esto. Espero que el abogado haya escuchado lo que es la palabra de la fiscal, porque también preocupa un poco que un doctor, un abogado penalista piense eso, ¿no? De nuestro trabajo, que lo único que hacemos es informar. Informaremos bien, informaremos mal, pero lo que hacemos es informar, y por lo menos desde esta casa, Álvaro, nunca se dio manija o se insistió a ir a pegar los carteles, a ir a hacer las marchas. Lo único que hemos hecho siempre, y en todos los casos son iguales, es cubrir la noticia periodística, porque es nuestro trabajo y nuestro deber, ¿verdad? Recordemos un apunte que no es menor. No solamente Rodríguez es el abogado defensor del imputado, sino también el doctor Cipriano Curuchet, que tiene otra lectura de la realidad, que nos acompañó en el primer programa de conclusiones, y que inevitablemente e indudablemente para Cipriano Curuchet no existe tal presión como lo sustenta su compañero, en este caso puntual como Luis Rodríguez. Sí, no, la verdad que es muy preocupante. Cipriano nos dijo off the record que no era tan así, a veces se puede interpretar que la prensa sí, pero lo único que hacemos nosotros, y esto se lo dejamos claro a la teleaudiencia y al doctor, es informar. Cumplimos con nuestro deber, como él cumple con su deber de defender a un imputado, en este caso el imputado por el accidente de tránsito del 29 de febrero, nosotros cumplimos con nuestro deber, que es informar. No hacemos consideraciones metajurídicas de cuestiones ajenas al objeto del proceso. Evidentemente que este fallo entendemos que es erróneo. La gente tiene todo el derecho a manifestarse, la prensa tiene todo el derecho de amplificar las noticias,
de hacer todas las demandas que entiendan oportunas, ¿no? Como todos los días lo hace la prensa, en definitiva, ¿no? Que el tema de ocupar los noticieros, gran parte, hoy tenemos noticieros de casi 3 horas, y de esas 3 horas capaz que están 1 hora y media hablando de la inseguridad y repitiendo 4 o 5 veces la misma noticia del mismo robo o la misma rapiña toda la semana. Y bueno, es un poco la lógica que hoy tenemos a través de los medios masivos de comunicación. No estoy abriendo ningún juicio de valor, la prensa hace su trabajo, no es culpa de ningún medio en concreto, es la lógica que hoy tenemos en el sistema general de comunicación y de las redes sociales que ejercen. ¿Y puede haber incidido en este caso? Nosotros no podemos saber si incidió o no incidió. Es en definitiva, la señora juez habrá actuado en el entendido que ella entiende que es correcto. Esta defensa jurídicamente discrepa. Una tarde, mejor dicho, de lunes que tuvo una agenda muy complicada y que desde esta casa se siguió minuto a minuto. Así es, una agenda complicadísima, Álvaro. Como te decía, llegaron sobre las 14:30, 15 horas los primeros testigos, después llegó el imputado y hubo un cruce de palabras, podríamos decir, entre ambos familiares. Lo que hizo fue un gran despliegue policial que se aguantó hasta que terminó la audiencia. A eso de las 21:30 horas se retiraban los últimos efectivos del grupo de respuesta táctica que tuvieron allí en la sede judicial, custodiando sobre todo lo que es el juzgado, nuevamente, ¿no? Porque hay que aclarar que estos operativos son a pedido de los señores jueces. Por supuesto. Bueno, Renzo, excelente trabajo el que realizaron Alexis y tú en esa jornada de lunes, pero vamos a ver, a compartir ahora el detalle de la conclusión de la jornada, el veredicto judicial, donde el imputado pasa de hacer prisión domiciliaria a prisión efectiva. Lo que se llama prisión efectiva, vamos a aclarar a nuestros televidentes que es ni más ni menos que la detención en un centro de reclusión. Así es, Álvaro. Salía la fiscal y muy amablemente atendió enseguida a la prensa, y esto es lo que nos decía de lo que había pasado la noche del lunes pasado aquí en el juzgado de Florida. Y en su lugar se dispuso la prisión preventiva del mismo. En tanto, la sede consideró que estaban acreditados los incumplimientos de la medida que mencioné, de la prisión domiciliaria, que el mismo en varias oportunidades se había ausentado. Bien, ¿qué argumentos se encontraron para eso? ¿Qué elementos de prueba se pudieron establecer? Tenemos la declaración de 2 testigos, 2 vecinos, que muy comprometidos, se animaron obviamente a denunciar esta situación y declararon frente al juez y manifestaron, que habían visto al imputado irse de su casa en varias oportunidades. Además se aportó una filmación y quedó corroborado esos incumplimientos. A su vez también una planilla, la planilla de control policial, ahí va, donde se controlan los controles que se hacen a diario de la medida cautelar, y en este caso en 3 oportunidades se constató que él mismo no se encontraba en su domicilio. Bien, ¿cómo incide esta situación en el posterior proceso y juicio que se va a establecer? No. ¿Tiene algún elemento? Porque hay una situación de comportamiento del imputado en este momento. En principio nada. Acá lo que se hace es intensificarse la medida cautelar, que tenía una prisión domiciliaria. Se considera que esa prisión domiciliaria no es suficiente para enervar el riesgo en este caso, de una eventual fuga, ya que demostró que él es capaz de evadir la justicia. Entonces se tiene que poner una medida más severa, que en este caso la única que queda es la prisión preventiva. ¿Efectiva a partir de esta noche? Sí, ahora ya se va para el centro de reclusión que le corresponda. Sí. Pero se logró revocar la prisión domiciliaria y disponerse la prisión preventiva por los incumplimientos. Hasta que se realice el juicio otra vez. En principio tiene un plazo que es ahora en septiembre, o en agosto, no me acuerdo bien. Septiembre, ¿no? Septiembre, el 16, por ahí 15, 16 de septiembre, él queda en prisión preventiva. Yo ya estoy próxima a presentar la acusación, así que va a seguir el juicio en esa situación y después se evaluará si se pide una prórroga de la medida. También eso, gracias doctora Pandolfi acá me acota eso, que es importante decir que la defensa
apeló la resolución, que va a ser revisada por un tribunal de apelaciones y bueno, que va a rever en definitiva si está correcta la decisión de la señora jueza Abraham. ¿Cuánto tiempo podría llevar esta apelación? Y supongo que llevará 2 meses aproximadamente. Sí, la Fiscalía obviamente la va a pedir, sí. Bueno, los testigos eran todos familiares y amigos. Y bueno, por tal motivo fue valorado su testimonio en función de ese vínculo afectivo que lo unía con García. Bueno, ahí tenían la palabra de la doctora Lucía Nogueira a la salida de estas 6 horas de extensa tarea judicial, y también tenemos la palabra de los abogados, ¿verdad? Que también hacen alusión al veredicto Cipriano Curuchet para el caso del abogado defensor del imputado, quien brindó algunos detalles. No está para nada de acuerdo con la decisión judicial. Así es, Cipriano no está para nada de acuerdo con la decisión judicial e incluso apelaron lo que es el fallo, que demora unos 30 días en tener una nueva resolución. Compartimos la palabra de Cipriano, ¿te parece, Renson? Así, adelante, director. La decisión que tomó la jueza con los elementos que tenía a disposición. La defensa interpuso los correspondientes recursos de reposición y apelación porque entendemos que la resolución adoptada es absolutamente ilegal y contraria a derecho y a todas las normas habidas y por haber del Código de Proceso Penal, pero en definitiva la jueza es la que tiene el poder de imperium y dispuso esta... ¿Las pruebas fueron contundentes aparentemente? No, a entender de la defensa no, las pruebas no fueron contundentes, la jueza entendió que habría elementos incluso en el fallo final, en la parte resolutiva del fallo, lo cual realmente nos llamó muchísimo la atención y así dejamos constancia en el recurso. Uno de los motivos principales era la inexistencia de tobilleras, por los cuales debía disponerse ante la duda la prisión preventiva, lo cual es una conclusión contraria a todo lo que es el orden republicano y democrático de un Estado y de un gobierno y de un sistema penal liberal. Así que exime de mayores comentarios ese tipo de conclusión. Evidentemente todavía no está preparada nuestra comunidad jurídica para aplicar el sistema. Hay 2 testigos que fueron ofrecidos de forma incorrecta, sin cumplir con el procedimiento correspondiente. Fueron recién en esta audiencia aparecieron testigos cuando debieron ser, como te digo, ofrecidos antes. No son para nada contundentes, son contradictorios, contestan con evasivas. O sea, claramente son testimonios que estaban aleccionados en un sentido determinado y no coinciden los testimonios con lo que establece el cuaderno de notas de control policial. Son incumplimientos del mes de marzo. Hace 4 meses, eventualmente, aún en la tesis de la señora juez, de que hubiera existido algún incumplimiento en marzo, hace 4 meses esos incumplimientos y el señor imputado siguió cumpliendo. O sea, los fallos judiciales, en muchas oportunidades, se equivocan. En este mismo expediente tenemos un fallo judicial que hizo lugar a una prueba anticipada de reconstrucción y vino revocado por ser contrario a derecho. Bueno, en este caso entendemos lo mismo. La defensa considera que el fallo es contrario al orden jurídico y también interpusimos recursos y pensamos que lo más probable es que venga revocado. ¿Y se equivocó la jueza entonces? Se equivocó la juez. Entiende la defensa que el fallo es erróneo porque la señora juez, como los defensores y como los fiscales, somos seres humanos. El derecho lo aplican personas. No lo aplica una entelequia suprema que dispone de sentencias inmodificables e inapelables, sino que lo aplican seres humanos que pueden equivocarse. ¿Qué implica la apelación y qué esperan de ella, Cipriano? La apelación presentada por esta defensa solicita que se revoque el decreto que dispuso la prisión preventiva. ¿En cuánto tiempo? ¿Qué espera? Esta defensa espera que se revoque el decreto de la señora juez por ser contrario a derecho. ¿Y esto cuánto tiempo llevaría, doctor? Y aproximadamente unos 30 días. Bueno, el doctor Mega, que es la parte que lo queda, que es la otra parte involucrada en lo que es esta audiencia judicial. El doctor Mega, vamos a recordarlo a nuestros televidentes, abogado defensor de las familias afectadas, o sea, las familiares de las chiquilinas Lucía y Saraí, que fallecieron tras el siniestro. Así es, Álvaro, el abogado Mega que llegó sobre 16 horas, como escucharon ustedes en el informe, porque estaba en una audiencia en Montevideo y enseguida que terminó la audiencia volvió rápidamente a Florida para estar presente en lo que es esta nueva instancia por este caso. Muy conforme con la resolución judicial y así atendía a la prensa a las salidas del juzgado departamental.
Sí, estamos muy contentos, satisfechos con la resolución de la señora juez. Se tomaron en cuenta los elementos probatorios de los que contábamos, lo que contaba la Fiscalía. Se hizo un trabajo junto con la Fiscalía en todos estos días, en silencio, tranquilos. Y bueno, y hoy tenemos los frutos de ese trabajo, en donde se nos da la razón de que hubo un incumplimiento de la prisión domiciliaria y lo que corresponde ahora es la prisión efectiva preventiva del imputado. No, el tema se descarta de la tobillera, se interpuso un recurso de apelación como era esperable por la defensa, la cual va a ir a un tribunal de apelaciones, como lo acaban de decir las doctoras, las señoras fiscales, y bueno, el tribunal de apelaciones va a decir si se cumplió con todo y si es correcta la medida. ¿Cuál podría decir que fue el elemento clave para esta determinación, doctor? Los elementos clave fueron los testimonios de estos dos vecinos, ahí aportaba una filmación, y también la planilla de control de la policía, en donde en 3 oportunidades diferentes, con diferencia de días y diferencia de horas, nunca se le abrió a la policía para corroborar que el señor García estuviera adentro. Y luego de todo eso se hacen una serie de ajustes en la casa, se cambian los timbres, etcétera, para justificar de alguna manera de que se había arreglado el tema de que podían comunicarse con la gente que estaba dentro de la casa. Pero da la casualidad que es altamente sospechoso, obviamente, que fue después que se hicieron esos incumplimientos. Se dijo que no se había atendido a la policía porque el timbre estaba roto y se viene a arreglar el timbre después de pasado varios días. No fue un arreglo inmediato, ni tampoco se puso en conocimiento de la Fiscalía o de la señora juez que había habido un problema con el timbre y se había solucionado, que lo podían haber hecho perfectamente, tampoco se hizo eso. Bien, las pruebas de la Fiscalía y las pruebas de la defensa eran distintas en el tiempo, ¿verdad? ¿Se pudo establecer eso? Sí, se puede establecer eso y hay varias inconsistencias en la prueba de la Fiscalía, en la prueba, perdón, de la defensa, hay varias inconsistencias que no cierran, no cuadran. Entonces la señora juez entiende que nos asiste la razón y bueno, y decretó la prisión preventiva.